Después de las intervenciones me están diciendo que un poquito, pero yo creo que se puede abrir un espacio de debate sobre estas cuestiones, ¿o nos parece suficiente? Si alguien quiere intervenir. Pues, sí. Mira, yo te pregunto, Antonio, ¿cómo ves eso de la escuela de doctorado estatal, para toda España? ¿Cómo empezar a pensar eso? No me cabe demasiado en la cabeza, pero la idea es sugerente, y no digo que no, pero me cuesta comprender dónde se articula, dónde tendría su sede. Yo lo he dicho como un horizonte, sí, no como algo próximo. No creo que a corto plazo podamos hacerlo, porque, perdona, a corto plazo, al contrario, estamos en una situación de tanta emergencia que primero es salvar los muebles, es decir, salvar los títulos, salvar los másteres, salvar los programas. Pero creo que a medio y largo plazo el plantearnos la posibilidad realmente de que desde el punto de vista académico, no solamente, digamos, asociativo, sino desde el punto de vista académico, haya una escuela de doctorado en filosofía interuniversitaria, es posible, o sea, legalmente es posible. Simplemente hay que recorrer el camino, y lo planteo simplemente como un horizonte, no como algo inmediato, porque creo que ahora mismo no estamos en condiciones. Sí, tiene la palabra, compañero. Ay, se puede quitar eso. Bueno, gracias. Mi nombre es Moisés Cervantes, como ya había comentado hace rato, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participo un poco con el movimiento del Observatorio Mexicano y me parece y celebro pues que el doctor Antonio Campillo retome la idea, y me parece que desde la primera mesa se empezaba a comentar la necesidad de hacer esa sinergia para, digamos, fortalecerse como profesores y como filósofos ante pues, políticas de este tipo en la que han abundado todos los ponentes. Mi pregunta sería en ese sentido, y a los profesores de la mesa y a todos nosotros, ¿cuáles consideran ustedes que son los pasos a seguir, digamos, para salvar los muebles, siguiendo con esta expresión del profesor Antonio, para justamente no perder tampoco ese horizonte, ¿no? de que haya escuelas de doctorado, de escuelas de máster, incluso, bueno, en esa idea de salvación y, digamos, de los muebles, ¿cuáles serían los pasos para formar este observatorio filosófico español que genere justamente eso? Miguel, Miguel, Estela y... Yo solamente quería añadir una cosa a lo que ha planteado de la Alianza Europea por las Ciencias Sociales, me parece que se llama, ¿no? Que nosotros estamos intentando en la SEPI también crear una cátedra UNESCO, ¿no? Que se llame precisamente Filosofía, Derechos Humanos y Democracia, en la Autónoma de Madrid. Bueno, algunos están invitados a formar parte del Consejo Asesor, algunos de los que están aquí presentes, y creemos que la UNESCO, no lo sé exactamente cómo sería su política respecto a esto, pero me gustaría que esa alianza europea también contara con la UNESCO. Estamos en contacto con Federico Mayor Zaragoza y otras personalidades, que como sabéis fue director de la UNESCO 12 años y tiene mucho interés, por lo menos teóricamente. Luego no hay un euro para casi nada, pero teóricamente la UNESCO es un organismo internacional que estaría, yo creo, a favor, y no solamente de ciencias sociales, de la filosofía. En concreto, yo traigo el libro de la UNESCO, ¿sabéis? Escuela de Libertad, que yo también sugiero a los decanos que apoyen a que publiquemos este libro de otra manera, porque este libro está en México precisamente, que es donde nos vemos de vez en cuando para hablar de estos temas, y ha sido allí, bueno, está un poco en los almacenes prácticamente. Entonces convendría que ese libro de la filosofía Escuela de Libertad, los decanos también de España apoyaran, porque también está apoyado mucho por México ese libro. Entonces, no sé, conseguiríamos que se diera la utilidad a la filosofía que tiene, ¿no? Que tiene realmente para el presente y para el futuro. Francisca, que está cerca tuyo, me parece que alguien levantó la mano casi. Yo, nada más un poco, o sea, este panorama de la universidad, la verdad es que es un poco desolador, como no lo habéis presentado, a los que sí, que aquí yo tengo noticias, pero un poco indirectas.
Pero en cuanto a lo que ha planteado el colega mexicano, Moisés, pues una de las cosas, el poder crear una red, digamos, de comunidad unitaria para ser interlocutor con las autoridades me parece muy importante. Y ahora mismo acaba de producirse recientemente, vosotros lo sabéis porque Luis ha mandado la información, yo antes no lo he dicho, pero hubo un movimiento por parte de profesores de la plataforma que nos convocó, la plataforma en defensa de la filosofía, profesores de enseñanza secundaria, y asistimos y entonces, bueno, pues elaboramos una carta. Siempre nosotros así lo solemos hacer, cuando hay un cambio de autoridades en el ministerio, pues nos presentamos, en fin, sean del color que sea, y que aquí estamos para lo que haga falta, contar con nosotros, y como siempre hay autoridad nueva que viene, pues cambio que se le ocurre, pues estas cosas. Y entonces ha habido recientemente, ¿no? Lo firmaron muchas asociaciones, creo que a vosotros os mandó también, y bueno, pues llamaron a Luis, y Luis ha asistido. No sabemos lo que dará de sí, pero bueno, la verdad es que transmitir en otras ocasiones, según el ideario político, pues es verdad que la actitud ante la filosofía es mejor o no lo es, y nos hemos llevado sorpresas muy inesperadas a ese respecto. Pero bueno, que quiero decir que lo de que aquí surja esta conciencia de unirnos para también intervenir ante las autoridades, pues de momento nos contestaron, ¿no, Luis? Han contestado, han concedido una entrevista, y bueno, pues en esa entrevista no sabemos qué saldrá, pero la conciencia de que la filosofía preocupe. Y luego también lo de la UNESCO, pues es un punto muy importante, porque la UNESCO, claro que son contradicciones, esos desequilibrios que comentaba Antonio, están muy sensibles por el nuevo humanismo del siglo XXI. O sea, eso como que digamos que vende mucho. Pero claro, luego, ¿en qué se traduce ese nuevo humanismo del siglo XXI? ¿Va a ser un humanismo mercantilista y tecnócrata, o las ciencias sociales, humanas y los saberes conectados con ellas tendremos algo que decir? Parece que sí, pero bueno, nada más, era un poco esto. El micrófono debería venir para aquí, para Miguel, según... Me parece que... Cógelo tú, Estela, que tú eres la siguiente. Soy Estela Villarmea, vengo de la Universidad de Alcalá, y quería comentar dos cosas. Una es que, hablando de formar redes y de un poco, utilizar las palabras de Antonio Campillo, crear alianzas, establecer alianzas con otros campos y demás, creo que las facultades de filosofía debieran o podrían hacer alianzas con las facultades de humanidades, porque de alguna manera estas hermanas pequeñas, las facultades de humanidades, están sufriendo antes los efectos, o han sufrido ya las consecuencias de lo que a lo mejor después van a sufrir las facultades de filosofía, y aprender en carne ajena siempre es más agradable. En concreto, esta idea de que en las facultades de humanidades se imparte filosofía, a veces forma parte hasta un tercio de los grados de humanidades, y que es, digamos, la primera alianza, la más cercana, en la que os podéis pensar, y nosotros desde luego pensamos de esta manera. En la Universidad de Alcalá imparte el grado de humanidades. El otro tema que quería comentar es que, como lo que resulta difícil en estos momentos es atraer estudiantes a nuestros estudios, lanzo 2 o 3 ideas tan locas como la situación puede a lo mejor requerir. Lo cierto, lo que yo encuentro entre los estudiantes que se acercan a nuestros grados, es que realmente que la formación universitaria deba preparar para una profesión ha calado, y es ya no una de las cuestiones que se manejan, sino una de las principales cuestiones que se manejan. Entonces, ahora mismo en la Universidad de Alcalá hemos iniciado un proyecto que es, lo llamamos proyecto exalumni o proyecto alumni, que es hacer un pequeño estudio de las trayectorias laborales de antiguos, o sea, de egresados, y colgarlas en la página web. Esto es la idea que no quería perder. Los estudiantes necesitan, yo creo, que lo que nosotros sabemos que la filosofía aporta, tanto en contenidos como
en posibilidades de trabajo, se lo digamos. Los estudiantes, esos chavales o chavalas, chicos o chicas de distintas edades hasta los 50 y tantos que vienen a nuestra facultad, y 60 y tantos años, a veces no saben antes de estudiar lo que pueden llegar a hacer o lo que puede llegar a contener nuestros estudios. Una forma de decírselo, os propongo, es simplemente 10 preguntas a antiguos estudiantes y trayectorias laborales, profesionales o de vida. Luego, otra idea es, por ejemplo, de este libro que habéis mencionado, publicado por la UNESCO, La filosofía escuela de la libertad. Lo mismo, es traer 2 o 3 frases emblema o pequeñas descripciones de qué es la filosofía, o si no, elaborarlo nosotras, qué ideas tenemos, pero, digamos, hacer un pequeño dossier de qué aporta la filosofía, tanto conceptualmente como laboralmente, y ponerlas ¿dónde? En las páginas que se consultan cuando uno quiere estudiar. Más o menos la última idea que tengo en este sentido, y quería que os rierais conmigo al presentarla, es la siguiente. Los que estamos en filosofía desde hace tiempo, y como decía el decano de la Facultad de Filosofía de la Complutense, queremos la filosofía y estamos en ella con convicción, sabemos, nos podemos hablar entre nosotros, sabemos por qué nos gusta, por qué la queremos o por qué nos ha atraído, pero no lo comunicamos, no somos capaces fácilmente de sacarlo fuera de nuestro grupo de entendidos, de amantes o de... Entonces, ahí va la idea. Ahora mismo hay empresas que se dedican a eso que se llama marketing y gestión cultural. El marketing y la gestión cultural intenta ayudar tanto a artistas como emprendedores culturales, como gestores de cultura en general, a comunicar, ya sabéis, no se dice vender, se dice comunicar, esos proyectos que pueden ser de muchísima, digamos, variedad, a aquellos públicos a los que estarían dirigidos. Yo contrataría o me animaría a ir pensando en la posibilidad de, entre las distintas facultades, sociedades, aportaciones privadas y lo que sea, es decir, contratar a una empresa de marketing y gestión cultural a hacer un micro, medio o macro proyecto de divulgación o comunicación de qué es la filosofía. Hay una empresa que se llama Emprende Cultura, os doy una idea. Emprende Cultura, que salió el otro día en el Ojo Crítico, en Radio Nacional, luego debe estar privada ya por el Ojo Crítico en Radio Nacional. Pues, por ejemplo, simplemente es la idea de empezar a llevar lo que siempre tenemos en las conversaciones entre A2 o ya 18, de otra manera a los lugares en los que queremos que se nos escuche. Gracias. Hola, bueno, yo soy Miguel, soy profesor de filosofía en secundaria. Y únicamente pues, que me llama la atención que en las propuestas de sinergias que se proponen, que me parecen fundamentales, pues se olvide incluir algún tipo de interrelación con el profesorado de secundaria. Sobre todo porque yo creo que aquello que afirmó, creo que era Rafael, quien hablaba al comienzo de que o nos salvamos juntos, los profesores de secundaria, la filosofía en la secundaria y la filosofía en la universidad, o perecemos juntos, me parece un hecho clave. Y lo cierto es que venimos de una larga historia de una indiferencia, una absoluta falta de conexión que yo creo que se está grabando, y es una de las ideas que quiero defender mañana, se está grabando en el máster de secundaria, ¿no? No sé, me pareció observar como que había como cierto, no sé si lo interpreté bien, estaba ahora revisando las notas, que el peligro de que el máster de secundaria pudiese absorber todos los otros másteres de filosofía, como si detrás de eso hubiese, y ya digo, a lo mejor es un prejuicio que existía antes y que yo ahora vuelvo a proyectar, ¿no? El viejo prejuicio de que el ámbito didáctico no sería un ámbito plenamente filosófico, ¿no? Ese cierto desprecio que ha habido
yo creo, en una tradición prolongada entre el profesorado de la universidad a la investigación en didáctica. Y si hiciésemos un estudio sobre cuántas tesis doctorales sobre investigación en didáctica de la filosofía se han hecho en las universidades españolas, no sé cuántos saldrían. Yo lo que puedo decir es que la experiencia en Galicia, un compañero que fue a presentar eso, le dijeron: vete a la Facultad de Pedagogía. Bueno, estas cosas son las que yo creo que habría que empezar a pensar, eso, salvémonos juntos, y entonces creemos líneas de conexión e intercambio, profesorado de universidad, profesorado de secundaria. Yo quiero contestarte a esto porque es que, vamos a ver, yo entiendo que es el primer coloquio que estamos teniendo y estamos sacando todos los temas, pero claro, nosotros nos hemos limitado aquí los tres compañeros a hablar de grado, másteres y doctorado. Yo no, en ningún momento he pretendido eludir las sinergias o la alianza entre secundaria y universidad, en ningún momento. Lo que pasa es que me he ceñido, evidentemente, a lo que me tocaba hablar, ¿no? Porque de hecho vamos a tener una mesa específica para hablar de secundaria y del máster de secundaria. Y en cuanto al máster de secundaria, nosotros, por lo menos en mi facultad, lo tenemos muy claro, es decir, la mitad, y hemos luchado, que nos ha costado mucho, con los pedagogos de las facultades de educación, para retener el mayor control posible de ese máster, precisamente porque le damos mucha importancia, y de hecho nosotros gestionamos prácticamente la mitad del máster de secundaria desde la facultad de filosofía, con profesores y las prácticas en los centros, etc. Es decir, que no ha habido ni el más mínimo ni olvido, sino simplemente que bueno, me he tenido que ceñir a eso. Sí, Fernando Broncano, está por allí. Bueno, quería tener una breve intervención para felicitar a la Conferencia de Decanos por esta iniciativa que hemos apoyado desde las asociaciones de filosofía con mucho interés, por cuanto creemos imprescindible que los filósofos nos constituyamos en un grupo profesional moderno. Dada la difícil secularización de la filosofía en España, y basta para ello ver las plantillas de las universidades, el tardío acceso de la mujer a las mismas hasta que los seminarios no se han vaciado, etc. Y nuestro, aunque sea lejano ya, nuestra herencia lejana un poco de los monasterios y de la, digamos, difícil secularización desde la teología católica y desde las teologías protestantes, la constitución de un grupo moderno es imprescindible. Han salido, como saben, recientemente, aparte de los diagnósticos que aquí se han hecho, el del profesor Manuel Cruz, que está aquí en El País, el del profesor Trías en el ABC y el propio Antonio Campillo en Diamond, introduciendo el monográfico que dedicaron al libro de Francisco Vázquez, donde han puesto de manifiesto algunas de nuestras debilidades. Y no puede ser en un grupo profesional a estas alturas que los diagnósticos vayan de la excelencia a la miseria según quien los juzgue. Esto no hay grupo profesional que lo resista. Entonces, eso solo se puede corregir creando un grupo moderno. Por eso, como ha dicho Antonio, yo creo que esta es la primera reunión de varias que tenemos que tener, y tenemos que empezar a dialogar entre nosotros y reconocernos como representantes de un grupo. Y esto tiene que ver con dos cosas, y con esto termino, porque sobre esto han estado hablando y sobre esto seguiremos hablando. Me llama poderosamente la atención el diagnóstico que se ha hecho sobre la baja apreciación que los estudiantes de filosofía tienen de otras asignaturas que no son filosofía. Esto me parece muy preocupante para el desarrollo de la filosofía a la altura del siglo XXI. O sea, ¿de qué tipo de filosofía estamos hablando? ¿Qué tipo de filosofía estamos inculcando a nuestros estudiantes para que cuando se les imparten asignaturas que se consideran de otras materias, las califiquen con bajo aprecio? Y segundo, y de esto también se ha hablado en alguna otra intervención, ¿qué entendemos hoy por profesionalizar a un estudiante titulado de nuestras facultades? ¿Pensamos que tenemos que reproducir filósofos como hacían las madres jesuitinas, que querían que sus alumnas también fueran jesuitinas? ¿O estamos hablando de otra cosa? ¿Por qué consideramos que no se dedican a la filosofía, por ejemplo, estudiantes que van a una editorial, o van a un periódico, o van a una actividad política?
Es que yo creo que todos estos aspectos los tenemos que discutir. Y por eso, repito, me congratulo de estar aquí con todos vosotros, con todos nosotros, y por esta iniciativa de la Conferencia de Decanos, porque es que lo necesitamos. Es que cada uno estamos en nuestro propio grupito, y a veces nos relacionamos más con California que con los de al lado. Yo vengo de la Autónoma, y estoy encantado de estar aquí en la Complutense, con los amigos de la Complutense, y con todos ustedes. Y espero, de verdad, que Antonio y los demás decanos mantengan digamos, su iniciativa, ¿verdad? Y nos reúnan más veces, porque necesitamos conocernos. Es que hemos ido... Es que no estamos bien constituidos socialmente. No puede ser que cada personalidad juzgue por su cuenta sin tener que dar cuenta a los colegas. Esto no sucede en ninguna comunidad científica. Los físicos no se permiten esto. Y hay trabajos de investigación que según quien los juzgue son 10 o son 0. Y todo esto lo tenemos que revisar en profundidad, sin renunciar, ¿verdad?, a las escuelas filosóficas, a las orientaciones. Se puede filosofar de muchas maneras, pero perdónenme también este descargo de conciencia, como se ha dicho antes, pero lo considero imprescindible y solamente lo podemos hacer nosotros. Así que de cara al reconocimiento con otras muchas profesiones, con otros muchos grupos que hoy existen, hoy ya no es la España de los años 40, de los años 50, ni siquiera la de los 60, de la que ha hablado Carlos País, sino que estamos en otro tiempo, como todos conocemos, porque aparte no estoy descubriendo nada. Así que repito mi felicitación y el apoyo que yo creo que debe merecer tanto de profesores de la universidad como de los institutos en que nos reconozcamos. Nada, muchas gracias. Javier San Martín, que está justo al otro lado. Sí. Bueno, yo sí, evidentemente mañana intervengo y felicitaré a la Asamblea de Decanos por esta iniciativa, pero en relación con lo que se ha tocado hoy, yo creo que hay 3 puntos que quiero citar. Uno, solamente citar porque se ha dejado caer ahí el sitio donde nosotros estamos sentados en Artes y Humanidades, lugar en el que yo creo que yo personalmente me siento muy bien y creo que es donde debemos estar. Y bueno, pues podríamos discutir el tema, pero quería citar. Hay un segundo punto que creo que es muy importante y que lo ha planteado Jacinto, es sobre la división del grado 3 y 2. Yo creo que es un tema muy importante, importantísimo, y deberíamos discutirlo un poco y ver ventajas e inconvenientes, ¿no? Porque antes o después posiblemente no nos den opción a elegir. Eso está, pero claro, siquiera que sepamos alguna orientación para ver qué conviene y qué no conviene, y porque es un punto clave. Yo recuerdo, estuve hace 2 o 3 años en Portugal, cuando a ellos les impusieron el 3+2, y claro, me planteaban los enormes problemas que tenían. Hace 2 años también salió en el Spiegel un artículo largo sobre los problemas que se habían planteado en Alemania con el 3+2. Problemas que venían no tanto del desajuste que tenían, por ejemplo, para el intercambio con Bélgica, que es 4:1, que no les admitían a los que hacían 3 años en Alemania a estudiar máster en Bélgica. Pero tenían otro problema grave que se les planteó y que se nos puede plantear a nosotros. Y son temas que yo creo que tenemos que tenerlos pensados, ¿no? En Alemania se planteó que con 3 años pensaban que toda la gente iba a ir a la empresa directamente porque ya tenían la cualificación profesional mínima. Fueron con 3 años a la empresa, la industria, por ejemplo, y se encontraron con que la industria química, por ejemplo, la mayor parte eran doctores, y que los de 3 años, pues que no sabían nada. Resultado, que volvieron a la universidad y se encontraron que la universidad, que pensaban, tenían previsto que el máster lo hiciera el 15%, se encontraron con el máster del 70%. Con lo cual les desbordó y les descolocó totalmente las previsiones. Entonces son cosas que yo creo que tenemos que plantear muy seriamente aquí. Y luego hay un tercer punto que a mí me lleva preocupando desde hace tiempo y que creo que es el lugar en el que teníamos que plantear, sobre todo en este momento en que se ha convocado una comisión que es la que va a decidir cuál es el futuro de la universidad, por lo menos para
esta u otra legislatura. El problema es los ámbitos de investigación para el profesorado. Claro, antes teníamos dos ámbitos de investigación vinculados con esa profesión, que era, primero, la memoria de cátedra. Todos sabemos la cantidad de libros que hemos publicado todos de resultado de la memoria de cátedra. Eso se quitó, con lo cual dejamos de investigar lo que es nuestra propia materia. Primer punto. Segundo, teníamos los cursos de doctorado. Los cursos de doctorado era donde realmente investigábamos y a partir de eso pues acabamos los artículos, etc. Resulta que ahora el máster se ha convertido no en una prolongación del grado teóricamente, la realidad es así, pero el problema es que el máster son asignaturas consolidadas, un título consolidado por lo menos para 5 años. Claro, un profesor no puede darle en ese máster su trabajo monográfico, con lo cual el máster se convierte en una prolongación, por lo menos para el profesor, que tiene que repetir año tras año, y no un ámbito de investigación, con lo cual nos quedamos sin ámbito de investigación en la universidad. Y la investigación que hacemos a través de los proyectos, etcétera, pero desvinculada de nuestra enseñanza real. Y eso lleva a un empobrecimiento de la investigación dramático. Por eso creo que es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Y decía que esto está en relación también con la comisión esta que se acaba de formar. Yo creo que tenemos que tomar contacto inmediatamente con algunas personas de esa comisión. En concreto hay una que nos es relativamente cercana, que es Elisa Chuliá, que es profesora, fue decana de Sociología de la UNED y tiene magnífica vinculación, por ejemplo, con el anterior presidente de la Comisión de Decanos. Yo creo que la Comisión de Decanos debería establecer inmediatamente contacto con Elisa Chuliá, porque es miembro de esa comisión, para saber, pues no sé, o siquiera darle sugerencias de problemas que puede haber o que son muy peculiares de la filosofía, que a lo mejor no son de otras, aunque me temo que muchísimas cosas, problemas generales de la filosofía, generales de todas las ciencias humanas y sociales. Y por eso yo creo que sería muy importante que estableciera contacto con Elisa Chuliá, que es miembro de esa comisión. Gracias. Yo rogaría que las intervenciones empezaran a ser breves, porque tenemos poco tiempo para los siguientes debates. Tengo apuntados ahora mismo a Vicente Sanfélix, a Óscar y a Adela Cortina. No sé si... A Félix también. Félix, es verdad que era primero Félix. Rogaría eso, brevedad. Es que no sé cuánto tiempo llevan los de aquí porque no los veo para nada, ¿eh? Me han dicho que llevaban mucho más. Bien, voy a intentar ser breve. Mi nombre es Félix García Morillón y básicamente yo soy profesor de bachillerato toda mi vida y ahora soy profesor honorario y trabajo en el MESOP, en la Autónoma, en didáctica de filosofía. Y yo voy a mencionar un punto muy concreto que es relacionado con la posibilidad de profundizar en máster con carácter profesional para la filosofía y llamar la atención no catastrofista sobre dos aspectos que me parecen dignos de consideración. Uno es que en pocas etapas, desde que yo tengo uso de razón filosófica, ya hace 40 años, ¿verdad?, o un poco más, nunca ha habido una filosofía exotérica con tanto impacto social como ahora. Se publican muchísimas cosas de filosofía, se venden muchísimas cosas de filosofía, entonces la universidad debiera pensar cómo es posible que toda esa ebullición filosófica enorme no ha calado en la práctica de la docencia filosófica universitaria. Es una reflexión que yo invito a hacer. Lo cual indica, por otra parte, que profesionalizando yo sugeriría las prácticas filosóficas. Es toda la corriente actual, quizá yo lo sugiero, porque una gran parte de mi vida, desde el 85 para acá, me he dedicado a una cosa que para muchos de aquí ya es conocida, que es la filosofía para niños. Es decir, se habla de la relación con la filosofía en la secundaria. En este momento ya hay países de Europa, como Noruega, en que filosofía es una asignatura en primaria. Es decir, que aquí en España hay mucha gente que la aplica, ¿no? Y eso es lo que decía José Luis Mora, recordar que se podría, yo es algo que siempre he dicho a los alumnos del MESOP en mi universidad, que piensen cuando hay que trabajar no solamente en dar clase en bachillerato, donde no van a dar clase seguro, el 95% en estos momentos, no van a dar clase ahí porque no hay sitio, no porque vaya a desaparecer la filosofía de bachillerato, con la derecha va a haberla seguro. O sea que los próximos 4 años, siempre que esté el PP, va a haber más filosofía. Yo creo que es una constatación empírica, no teórica,
Entonces, que piensen en otros yacimientos de empleo. Y quiero decir que los másteres debería pensarse alguna vez algún máster de práctica filosófica, explorando otras orientaciones en las cuales la gente que hace filosofía podría encontrar una manera de vincular práctica y filosofía. No digo pulir lentes, ¿verdad?, como Spinoza, pero hacer otras cosas. Y termino con un ejemplo muy concreto. Una de mis alumnas, en estos momentos, se gana la vida, o sea, tiene un salario estable en la Sierra Oeste de Madrid a base de prácticas filosóficas con niños, animación a la lectura en bibliotecas, es decir, pero con una demanda tremenda, porque la gente lo quiere. Sugeriría que se explorara un poco por esa línea. Vicente San Félix. Pasa. Óscar, entonces, me parece. Buenos días a todos, mi nombre es Óscar González, soy profesor de esta facultad y quería comentar solamente un par de cuestiones. Se ha visto muy claramente que no hace falta decir que uno es catastrofista, porque simplemente con las expresiones que ha habido aquí, pues esa actitud supura por todas partes, ¿no? El problema sé que es global, no es solamente de las facultades de filosofía o de los estudios de filosofía, sobre todo global a nivel de las humanidades y las ciencias sociales, y que es cierto que hay que crear, en fin, unidad con esos otros estudios para presionar a las autoridades en otra dirección a nivel español, a nivel europeo. Pero en concreto, a mí lo que me preocupa es que esto se haga demasiado lentamente, porque creo que el Real Decreto está ahí, la situación está ahí hace ya tiempo. El Real Decreto no se ve por qué se va a parar si ni siquiera ha empezado a aplicarse, y creo que la situación de aquí a un año puede ser de tierra quemada, es decir, que se haya hecho tal devastación en el sistema educativo español que luego sea casi imposible recomponer esa situación otra vez. Entonces yo insistiría ahora más bien también en la absoluta urgencia de hacer eso y darle un toque muy claro de rotundidad. Es decir, yo creo que la universidad tiene que pronunciar, aparte de los problemas de discutir si son 3+2, 4+1, qué pasa con los másteres, si son con 10 alumnos, con son 20, todo eso luego hay que tratarlo, pero yo creo que tenemos que intentar articular un rotundo no, que no puede ser solamente de las facultades de filosofía, sino que debemos intentar articular lo que yo creo que es un malestar general de este tiempo en la universidad, y es un apoyo, si es que eso surge, a los rectores y a la CRUE, y que la universidad diga: nosotros no hemos creado, es decir, la crisis económica no es por los salarios de los profesores, ni porque son profesores, eso es bagatela, y yo creo que la universidad tiene que articular un rotundo no, aunque luego hay que hablar cosas, y crear una situación en la que haya un mínimo diálogo. Es decir, estos decretos yo creo que no ha habido ningún diálogo que a mí me conste sostenido, donde se vean esas medidas, si son esas, si son otras, y es simplemente insistir en esto. Los estudiantes enseguida se articulan de diversas maneras y dicen un no, y yo creo que el profesorado universitario estamos todavía en la idea de Bertolt Brecht de: a mí todavía no me ha pasado nada grave, le va pasando a otros, a los de secundaria. Yo creo que esta situación crea una división, ya la ha creado hace tiempo entre profesores de secundaria y de universidad, pero ahora va a crear división entre los profesores universitarios, los que se van a hartar de dar clases, y la élite de los 16 créditos. Yo creo que esa situación es tremenda. Creo que el mensaje de ese Real Decreto es tremendo. Se comenta, por lo menos en esta universidad, que ese Real Decreto, el mensaje que transmite en gran medida es: la docencia es un castigo. Si tú no has hecho los deberes de los sexenios, te castigamos con 32 créditos. Y además te metemos en un pozo, porque con 32 créditos no vas a poder investigar casi nada. Entonces, para la investigación hace falta 3 cosas: personal cualificado, y lo somos todos que hemos pasado miles de filtros; dinero, que no hay;
y tiempo, que tampoco va a haber, porque como tengas 32 créditos más toda la burocracia, no va a haber tiempo para nada. O sea, la investigación, no solamente en filosofía, sino a un nivel superior, se va a venir abajo, porque las 3 patas hay 2 que fallan o van a fallar. Entonces yo creo que debemos intentar articular más bien un no rotundo lo antes posible de apoyo también a otras facultades que yo creo que estamos en el mismo barco. De la cortina, pasa. Bueno, pues entonces, ¿quedaba alguna palabra que yo no había recogido? Pues damos por concluir a las... No, solamente un minuto. En respuesta a esta última intervención quería información. Ahora mismo está reunida la conferencia de rectores en Murcia. Ayer y hoy. Yo espero que los rectores hagan una declaración sobre el decreto. De hecho, el propio equipo rectoral de Murcia había elaborado un borrador al respecto. Está habiendo pronunciamientos, como sabéis, de las universidades andaluzas, los rectores andaluces, de la Universidad de Santiago. Nosotros en Murcia, todos los decanos de la facultad, hemos hecho un procedimiento público. Se ha creado un comité de resistencia en la Universidad de Murcia que están todos, las juntas de PDI, los comités de empresa, los estudiantes, el PAS, toda la comunidad universitaria, y hay ya un calendario de movilización, etc. Yo creo que las universidades están tardando en reaccionar, pero están reaccionando. Porque claro, el decreto ha caído como algo inesperado, los rectores se han enterado por la prensa, es decir. Y entonces, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo en que hay que reaccionar rápidamente. Una pausa de cuarto de hora, más o menos.